Te alabamos, amado Padre Celestial, en esta hermosa mañana, donde podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y declararte el anhelo de nuestro corazón. Solamente una palabra, solamente una oración, cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara, que se ahogue mi... El Señor les bendice, amados hermanos. Vamos a comenzar orando al Señor. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos ante ti. Venimos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso. Y hoy nos concedes iniciar este día con tu ayuda, con tu gracia, con tu grande amor. Señor, guíanos con tu Espíritu Santo a toda la verdad. Mis hermanitos se han edificado, Señor, mi Dios, con esta palabra. Toca sus corazones. Henos aquí, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, hermanos amados, hoy vamos a comenzar a ver el mensaje a las 7 iglesias. Se ha mencionado, hermanitos, que la iglesia del Señor Jesucristo es una sola, pero se manifiesta en 7 caracteres. Y entonces, hermanitos, vamos a ver este mensaje a cada iglesia. Vamos a estar analizando lo más que podamos, hermanitos, y pues también tratando de sintetizar, porque el mensaje es muy, muy amplio. En esta revelación a Juan acerca de los tiempos finales, se le da un mensaje a cada iglesia. Y vamos a ver, hermanitos amados, específicamente a quién. Y esto, como también se ha enseñado, acerca de que la palabra de Dios tiene una sola interpretación y muchas aplicaciones. Vamos a estar viendo varias aplicaciones, hermanitos, a cada iglesia. Muy bien, comenzamos con el capítulo 2, la iglesia de Éfeso. Y esto está, hermanos amados, desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Amén. Así comienza con un saludo a cada pastor o ángel, emisario, mensajero. Se dirige con un saludo. Y hermanos amados, dependiendo también de cómo se presenta el Señor, esa característica tiene pues la iglesia. Aunque directamente, hermanitos, se le habla al ángel de la iglesia.
¿Qué es el ángel? ¿Quién es el ángel de la iglesia? Bueno, cuando se lee en otras versiones, hermanitos, en otras traducciones, se puede ver como emisario, mensajero, y hay una versión, hermanos amados, que pase directamente a decir, escribe al pastor de la iglesia. Y sí corresponde, hermanos amados, tiene sentido espiritual y se dirige más al dirigente. Ya también se va a referir a la gente en general. Pero así comienza esta carta, escribiéndole al ángel de la iglesia. Y es correcto que se ponga emisario, mensajero o pastor. Al pastor de la iglesia. Imagínense, hermanitos, que de parte de Dios, Él, de su corazón y de su sabiduría, le diga a un siervo ángel. Y bueno, es por el trabajo, es el llamado, hermanitos, tan hermoso, tan supremo. El apóstol Pablo le llama supremo llamamiento. Así que, hermanitos, ese es el mensaje para este emisario, mensajero, pastor. Ya vimos el saludo. Ahora dice el verso 2. Yo conozco tus obras. Y claro, directamente y literalmente habla al pastor. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente, y note aquí, hermanitos, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Muy bien, hermanos amados, rápidamente le voy a mencionar las interpretaciones que algunos han dado. Por ejemplo, así como son 7 iglesias, y hoy vemos la primera, hay quienes han interpretado que se refiere a la época. Por ejemplo, la época de la iglesia primitiva que corresponde a Éfeso. Siguiente época de la iglesia o periodo, Esmirna. El siguiente a Pérgamo. Y así, hermanitos amados, consecutivamente. Y la última, la Odisea, interpretan que es la época de la iglesia en el tiempo último de la apostasía. Muy bien, es una manera, hermanitos, de interpretarlo. Y que, por ejemplo, la iglesia de Éfeso es la más santa, la iglesia más esforzada. Sin embargo, pues tiene su propia reprensión. Hay quienes, hermanitos, interpretan que cada iglesia puede aplicar a una persona. Esta es otra interpretación. Una persona, por ejemplo, la persona que se parece a Éfeso. La persona, cristiano, que se parece a Esmirna. El cristiano que se parece a Pérgamo. Es aplicable y más que nada, más que una interpretación, puede ser una aplicación. Así que, hermanitos, así como el Espíritu Santo a usted lo ministre, si se dirige a usted como persona y no como iglesia, en el caso de lo que vemos hoy, amén. Y sí, hay quienes, hermanitos amados, interpretan también que sí son los 7 tipos de iglesia y que, hermanos amados, no tiene que ver con el periodo o época ni con la persona, sino, hermanitos amados, que en el tiempo antiguo se aplicaba a 7 iglesias y así en todo el tiempo, en todo el trayecto hasta el día de hoy, 7 caracteres de iglesia, hermanos amados. Muy bien, pero si usted lo puede tomar para su persona como algo individual, algo específico para usted, amén, hermanos amados. Y también a nivel iglesia, claro que sí. Entonces dice el verso 2, empieza con halagos, ya que el Señor conoce bien a esa iglesia de Éfeso. Yo conozco tus obras. Y claro, se dirige al pastor o ángel. Tu arduo trabajo. Muy esforzado, hermanos amados. Tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos. ¿Cómo se le llama a eso, hermanitos? Entendemos como celo santo. Dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos.
ahí yo encuentro discernimiento. Un pastor o una iglesia con mucho discernimiento, mucho celo santo. Ahora 3, has sufrido. Fíjese lo que dice, has sido perseverante, has durado, has soportado, has trabajado arduamente, diligente, trabajador. Pero fíjese cómo dice a continuación, por amor de mi nombre. Es importante, hermanitos, entender esto. Por amor de su nombre, se ha esforzado tanto el pastor o la iglesia de Éfeso. Y dice, hermanos amados, por amor de mi nombre, y no has desmayado. Una iglesia así, hermanitos, con tantas virtudes, tantos halagos. Pero sin embargo, viene el contraste, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El contraste es, hermanitos, que todo lo anterior se menciona que ha sido por amor de su nombre, pero ha dejado su primer amor. ¿Puede usted, hermanitos, asimilar, entender, separar esto? Por amor de su nombre ha perseverado, ha permanecido, pero ha dejado su primer amor. Cualquier, hermanitos, pensaría, ¿no es lo mismo? El primer amor, o por amor de su nombre. Oh, mis hermanitos amados, hemos hecho este análisis también aquí en Filadelfia, en el púlpito, y hemos llegado también a ciertas conclusiones. Todo esto, hermanitos, todo lo hermoso que tiene la iglesia de Éfeso, o el pastor de Éfeso, se puede, hermanitos amados, dirigir a que es una iglesia esforzada, congregacionalmente, colectivamente y, claro, en los cultos. En la casa de Dios, hace todo esto por amor de su nombre. Pero el primer amor, o sea, lo que llamamos comunión personal, que claro, es lo que conlleva el primer amor, eso se ha dejado. Mis hermanitos amados, rápidamente, como un paréntesis, le menciono para explicar. Por ejemplo, hay oración congregacional, hay oración personal. Y cuando oramos congregacionalmente, hermanos amados, así como la iglesia primitiva, oraban, por ejemplo, por Pedro cuando había sido arrestado, velaban también, hermanitos. Bueno, una oración, una búsqueda colectiva, en grupo, en iglesia. Todo lo anterior, hermanitos amados, lo podemos aplicar así. El arduo trabajo, la perseverancia, el celo santo, el discernimiento, todo ello, lo que han sufrido, lo que han perseverado, pero por amor de su nombre, todo ello aplicado a congregacionalmente. Lo ha hecho bien, es hermoso, ha perseverado. Sin embargo, como que alguien que se esfuerza tanto congregacionalmente, ya en lo personal ha dejado su primer amor. Ahora, le hablaba de la oración congregacional, pero hay una oración personal, la cual decía el Señor Jesús, cuando tú ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Una oración personal. Ahora, ¿cómo también lo aplicamos, hermanitos? En nuestra generación, en nuestro tiempo, pueden haber hijitos de Dios muy esforzados, que aman el nombre del Señor, pero esto a nivel iglesia. Cuando ya están solos, ya no están con la iglesia, es, hermanitos, cuando podemos ver, no hay primer amor. No oran de madrugada o no oran personalmente, solamente oran en la iglesia. Hermanos amados, ya sus vidas están muy separadas del primer amor, pero congregacionalmente son muy esforzados. Incluso, hermanitos, si esto va dirigido al pastor de la iglesia de Éfeso, también aplica. Pastores esforzados,
trabajadores, que cada día sirven a Dios, ministran en la presencia de Dios, pero su búsqueda personal o su comunión personal con Dios ya está muy fría. Entonces se le reprocha a esta iglesia, oh pastor, se le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese amor, hermanitos, personal, ese amor, esa comunión con el Señor. Y quisiera preguntarle, amados hermanos, ¿cómo está su comunión con el Señor? Esto también está dirigido para siervos de Dios, muy lindos, muy esforzados. ¿Cómo está su comunión con el Señor? Todos podemos servir, todos podemos ministrar, según el llamado que Dios nos ha hecho, pero eso es dar. Sin embargo, ¿cómo estamos buscando al Señor? Por ejemplo, hermanitos, yo tengo que estudiar mucho para predicar en la iglesia local, predicar, también enseñarle en las transmisiones, predicarle a pastores y hermanos amados, pero también estudio para mí, como palabra de Dios, leo para mí, aunque ese tema no lo vaya a predicar, no lo vaya a explicar, pero es para mí, como de la palabra del Señor, y el Señor me ministra mucho, y muchas veces esas enseñanzas, eso que el Señor me ministra, no llega al púlpito, no llega a las enseñanzas que se dan, porque solamente es para mí. Estoy comiendo palabra de Dios, y Dios me ministra, y también me da para todos los demás. ¿Cómo está su primer amor? El primer amor, hermanitos, también hemos explicado cuando un bebecito nace. El primer amor que tiene es su madrecita, su papá. Sus ojitos son los primeros a los que ven a sus papás y los quiere mucho. Todo, hermanos amados, la etapa de la lactancia y sus primeros añitos se las pasa amando, queriendo mucho a sus papás. Todavía no usa la razón ni la conciencia, solamente su corazoncito limpio. Y es a los primeros a los que ama y los primeros que lo aman. Y hermanos amados, también podemos entender que el Señor ha dicho, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Primer amor, solo Dios. Ya los demás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, bueno, ya es a todos los demás. Pero el primero es Dios. ¿Cómo está su comunión con Dios, hermanitos? Algunas veces, a lo largo de años, del trayecto, hermanitos, de la iglesia, hemos escuchado a tantos hijos de Dios que dicen que no sienten su presencia, que ya no la sienten, que antes sí la sentían, que ya no es lo mismo. Y hermanos amados, dice la Escritura en Hebreos, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él nunca cambia. Él no ha cambiado. Algo ha cambiado en nosotros, hermanos. Ya no le hemos buscado igual. Ahora, el consejo que se da para hijos de Dios así, que se han apartado de su primer amor, es, hermanitos, que siempre le den la prioridad a Dios. Yo puedo entender, y le voy a hablar como pastor, hermanos amados. Algún hermanito, algún hijo de Dios, alguna hija de Dios, que acuden a mí, consultan, preguntan, piden consejos, comentan sus vidas, normalmente hablan de las causas de por qué dejaron o por qué se enfriaron. Bueno, algunos dicen, estaban bien, iban buscando al Señor, iban a buen paso, a buen ritmo, cada día crecían espiritualmente, pero llegó un cambio en sus vidas. Por ejemplo, que los hijos entraron a la escuela y pues ya no hay el mismo tiempo o la misma disponibilidad de horario. Ahora ya no pueden llegar a los cultos, si es que fuera de tarde, noche, el turno de sus hijos en la escuela. Es un cambio.
ya dejan de comer. Otros dicen, bueno, cambiaron de trabajo o su trabajo ahora les demanda más tiempo, ya no les da tiempo de llegar. Y ese es otro factor, un cambio en sus vidas. Otros hermanitos, algún tipo de cambio inevitable, el cual pues ahora viene a afectar su búsqueda. Y parece, hermanitos, que nos adaptamos y lo que demande la ocupación que tengamos, ahora a eso se acopla uno y va dejando a un lado a Dios. Hermanos amados, haya lo que haya, pase lo que pase, podemos decir, sí, adáptese, pero adáptese a Dios. No se adapte, hermanitos, a lo demás. O sea, lo demás no es prioridad para nuestras vidas. Dios sí es nuestra prioridad. Así que si usted dice, ya no tengo tanto tiempo como antes, ya no busco como antes, ya no tengo tanta disponibilidad de horario. Oh, hermanos amados, busque una manera de volver a su primer amor, su comunión con el Señor. Y siervos de Dios, no es lo mismo servir al Señor que buscar al Señor. Usted lo sabe bien. Búsquele con todo su ser. Ámele. Porque a la hora de ministrar en la iglesia, todo es dar, hermanos amados. Y muchas veces uno ni siquiera ha recibido de Dios y solamente da de Dios para los demás. Entonces, de lo que hemos recibido, eso tenemos que dar. Pero si no hemos recibido, hermanitos, ¿qué vamos a dar? Busque al Señor, ámele. Y sí, es tan importante, hermanitos, el primer amor. ¿Por qué? Porque también dice la Escritura que sus mandamientos no son gravosos. Cuando uno ama al Señor, no se le hace pesado obedecer. Al contrario, hermanitos, causa una llama en nuestro corazón. Podemos amarle, podemos buscarle, podemos estar con Él. Y esta aplicación es lo que se ha enseñado, hermanitos, de que congregacionalmente Éfeso o el pastor de Éfeso es muy esforzado, pero personalmente ha dejado su comunión con Dios, ha dejado su primer amor. Ahora dice la palabra del Señor, verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5, recuerda por tanto de dónde has caído. Acuérdate, ¿cuál fue el cambio? ¿Por qué? Porque ya no buscaste, porque te alejaste, porque dejaste ese ritmo de búsqueda. Acuérdate, o la causa, tal vez alguno hermanito sufrió, alguno fue perseguido, lastimado, ofendido, y desde ahí, pues se llenó de rencor, de rencilla, de resentimiento su corazón, y ya no quiere, hermanitos, pues asistir a la iglesia. Mis hermanitos amados, esto ha llegado a acontecer también. Nos hemos encontrado con hijitos de Dios muy sinceros, que aman mucho al Señor, que tienen ganas de servirle, tienen ánimo pronto para hacer algo para el Señor. Pero un día tienen un choque, un tropiezo, porque tuvieron contacto y roces con otro cristiano y quedan decepcionados de hijos de Dios o de la iglesia. Y pensaban que todos amaban al Señor, que todos servían al Señor con amor, con santidad, y se encuentran a veces con caracteres de líderes muy difíciles, se encuentran con falsedad o tibieza de hermanos, se decepcionan, bajan la guardia, se desaniman, porque antes solamente venían a los cultos y se iban y no tenían espacio para conocer a sus hermanos en Cristo. Pero cuando se introducen más, sirven más y tienen más contacto con la gente de la iglesia, se dan cuenta cómo son algunos. Se decepcionan y se desaniman. Y llegan pensamientos duros a sus vidas, diciendo, ¿así son los hijos de Dios? ¿Así son los cristianos? ¿Así son los hermanos de la iglesia?
Y hermanitos, eso también cuenta como una caída. Se decepcionan y se frustran. Aquí dice la palabra del Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve. Mis hermanitos, yo también, a lo largo de mi vida, he tenido tropiezos, roces, malos momentos, pero siempre estoy consciente en mi corazón: Dios no tiene la culpa. Mi Dios sigue siendo Dios. Que un hermanito o una hermanita pues tengan inmadurez y pues haya roces con ellos o pues malos ratos, eso para mí sí afecta, pero no al grado de que yo diga ya no voy a ir al templo o ya no voy a servir a Dios. No, mis hermanitos, sé separar. Dios es Dios y mis hermanitos son mis hermanitos. Tengo que soportarlos. Y hermanos amados, uno ha puesto la mirada muchas veces en la gente y se idealiza de la gente. Piensa, los hermanos son muy buenos, los cristianos son muy santos en general, pero nos encontramos con la realidad de que estamos en vías de perfeccionamiento, en vías, apenas nos estamos desarrollando. Mi hermanito tal vez tiene tiempo en la iglesia, pero no ha aplicado la palabra de Dios, o no la ha obedecido, no la ha puesto por obra, y sigue duro, sigue carnal. Pero yo no estoy para mirarlo a él, sino para amarlo, soportarlo. Y mi mirada está puesta en el Señor Jesucristo, y también prosigo a la meta del supremo llamamiento. Así que, hermanitos, si usted alguna vez se frustró, se decepcionó, y desde ahí ya no viene tanto a los cultos, antes era fiel, era una asistencia regular la que usted tenía, pero después ya ni ganas tiene de ir al templo, o ya empieza a faltar más. Hermanitos amados, dice la Escritura, dice el Señor: recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué te pasó? ¿Por qué bajaste la guardia? ¿Por qué te desalentaste? Bueno, recuérdalo, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles primeras obras? Cuando usted tenía su primer amor, había unas obras hermosísimas. Eran con gozo, siempre pensando en el Señor. Quería agradar al Señor. Le pongo solamente un ejemplo, hermanito, sin salirme de tema. Yo recuerdo, en mi niñez crecí en pobreza extrema. He testificado de eso y hasta hemos hecho un libro al respecto. Y hermanos amados, pero recuerdo que mis papás me enseñaron a ofrendar y también a diezmar. Hermanitos amados, como muchos de ustedes también, pues aprendí a trabajar desde pequeño y también pues vendía, era vendedor ambulante, vendía cerillos, vendía chicles, vendía lo que fuera. Y también aprendí a trabajar, gracias al Señor, algunos oficios. El punto es de que mis papás me enseñaron a diezmar. Desde chiquito, hermanitos, si yo vendía tanto, haga de cuenta, unos 20 pesitos de chicles, pues daba 2 pesitos de ofrenda o de diezmo. Los metía en el sobrecito. Voy a esto, mis hermanos. Estábamos en una mega iglesia. En ese tiempo éramos como 3,000 miembros que se reunían en un solo culto, mas había 4 cultos el día domingo. Y hermanos amados, entraba gente diferente. Miembros eran muchos más, pero juntos alrededor de 3,000 miembros. Y hermanos amados, una iglesia grande, bonita, próspera, y la presencia del Señor ahí, claro que sí, la gloria de Dios. Pero mi gozo era tal, hermanitos, cuando metía mi monedita a mi sobrecito y le ponía mi nombre y lo ponía en el alfolí. Yo lo hacía con tanta alegría, hermanitos, sabiendo que Dios me veía y que lo hacía para Dios. Esas primeras obras
A eso se refiere el Señor, cuando servíamos con amor, con alegría, con gozo. Cuando dice, haz las primeras obras, ¿cómo las hacía? ¿Qué hacía? Y me acuerdo de ello. Ahora, mis hermanitos, claro que al paso del tiempo escuché y vi muchas cosas, pero mi corazón seguía delante de Dios. ¿A qué cosas me refiero? Controversias, de que para qué es el diezmo, que si es del Antiguo Testamento, que si ya no es obligatorio, tantas cosas, pero mi corazón nunca cambió. Yo siempre sabía, es para Dios. Podía tener los zapatos rotos, podía, hermanitos, tener mi ropa desgastada, pero me daba un gozo poner mi moneda ahí en el sobrecito, y claro, según lo que había ganado, apartaba el 10%, y eso desde niño, y siempre fue con alegría. No pasaban malos pensamientos, que qué van a hacer con este dinero, yo necesito más que los demás, y hay muchos que ofrendan, ¿para qué voy a ofrendar yo? No, todo lo hacía con un corazón delante de Dios. Las primeras obras que se hacían, acuérdense, hermanitos, dice aquí, y haz las primeras obras, hazlas, esa alegría, ese gozo. Mis hermanitos, también es crudo lo que le voy a mencionar a continuación, y puedo entender, comprender a algunos que han pasado por esto. También a mí me tocó. Buscaba al Señor y servía al Señor. Hermanos amados, a corta edad ya le daba clases a los niños, y algunas veces a edades mayores que la mía. Y hermanos, llegaba a tener contacto con ciertos consiervos o líderes ásperos, carnales, que me desalentaban. Yo quería buscar a Dios, servirle, pero tuve contacto con hijos de Dios de un carácter, un temperamento y una carnalidad. Y hermanos amados, muchas veces uno se encuentra con esas cosas. Tiene ánimo pronto para buscar a Dios, quiere hallarle, quiere servirle, pero se encuentra con gente áspera, gente carnal, gente que se aprovecha, gente, hermanitos, que no tiene a veces escrúpulos. Sí los llegan a ver en la iglesia, hermanos. Y en mi caso me encontré así con otro maestro de niños. Pero yo desconocía muchas cosas, hermanitos, en cuanto al sistema. Había un pastor general de escuela dominical, o sea, de las clases para los niños. Éramos como 50 maestros de niños entre grupos y turnos y edades. Pero había un varoncito, y yo nunca lo conocí, hermanitos, o no me lo presentaron como mi líder. Yo tenía mi maestra que me enseñó a dar clases, y ella misma me reclutó y ella misma me recomendó para que yo también fuera maestro. Y yo la veía como mi líder inmediata. Y claro, ahí estaba el pastor general o pastora de toda la escuela dominical, de toda la iglesia. Pero cierto siervo de Dios, joven por cierto, oh hermanitos amados, me hacía la vida difícil. Me mandaba, haz esto, haz el otro. Ni siquiera decía por favor y mucho menos gracias. Y haz esto, haz el otro, haz aquello. Y me irritaba. Y yo tenía que obedecer a mi maestra. Yo la veía como mi líder inmediata. Ella me decía, da clases acá, ponte acá, esta es la lección. Y le ayudaba, hermanos amados, con un gozo, con una alegría. Pero esta persona, este hermano, casi de mi edad, no era tan grande, hermanitos. Era irritante, era mandón, y hermanitos, me trataba de una manera muy fea. Y ya no servía al Señor con gozo, hermanos. Ahora me costaba trabajo ir al templo. ¿Por qué? Porque ya sé, voy a tener un mal rato, me va a maltratar, voy a tener roces. Y uno, claro, hermanitos, que llega pues a ser afectado. Pero un día ya no lo volví a ver, hermanitos. A lo que me refiero,
¿Qué tal si usted estaba en su primer amor, pero tuvo un roce con un hermano, una hermana carnal, que no hacían las cosas con el amor o el temor de Dios con las que usted sí servía al Señor? Y eso le llegó a desanimar, a desalentar, a hacerle tropiezo. Bueno, dice el Señor que se arrepienta, levántese. Les he enseñado aquí en la iglesia que yo adoro a Dios, aún enfrente de los mismos demonios, aún enfrente de gente que me odia. Y hermanitos, no me es impedimento. Mi Dios es digno de que yo le ame y yo le sirva, aunque haya oposición. ¿Ha tenido usted oposición cuando busca a Dios, hermanitos? Quisiéramos que en la iglesia, en el templo, a la hora del culto, todos estén buscando al Señor y adorándole unánimes. Pero también existen los que son de tropiezo, hermanitos. Puede ser durante el culto, puede ser al terminar el culto. Hay quienes también sirven de tropiezo y a uno le causan que se enfríe. Bueno, dice el Señor, haz las primeras obras. Uno diría, Señor, pero qué difícil es hacer las primeras obras cuando hay tantos estorbos, tantos malos ratos, tantos tropiezos. Dice el Señor, aún así, que no seamos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien al mal. Yo tengo muchos enemigos, hermanitos. Sería difícil para algunos asimilar que hasta pastores son enemigos míos. Líderes son enemigos míos. Siervos de Dios son enemigos míos, que solamente me observan, solamente me analizan, no interceden por mí, más bien me acusan delante de Dios y acusan a la iglesia. Los hay, hermanitos, pero eso no me debe de impedir que yo ame al Señor. Así que, hermanitos, estamos en una generación tan difícil. Uno diría, la iglesia es para que uno busque y halle al Señor. Sí, hermanitos, pero puede haber tropiezos. Sin embargo, venza, vuelva a su primer amor. Ahora imagínese cuando el Señor nos hable, nos llame a comparecer y nos pida cuentas, que nosotros tengamos que responderle, dejé de amarte porque tal persona me irritaba. Dejé de amarte o de servirte con amor porque tal persona, pues, me hacía la vida difícil. ¿Qué justificación sería esa, hermanitos? Cuando el Señor Jesús dio su vida en medio de tanta oposición, desde el inicio hasta el fin, Él fue resistido por los edificadores y lo odiaban tanto que en vez de compadecerse por Él, cuando Él ya estaba clavado en la cruz, se burlaban y le decían, si bajas de ahí, creeremos en ti. Oh, hermanos amados, y lo juzgaban. Decían, a otro salvó, pero a sí mismo no puede salvarse. ¿Puede usted, hermanitos, identificar tanta crueldad y dureza? Siempre hubo ponencia, pero Él nos amó de tal manera, tanto el Padre como el Hijo. Así que, hermanitos amados, dice la Escritura 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Las primeras obras cuando le amaba con todo el corazón, hermanitos. Vuélvalas a hacer. Pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. Tanto como pastor, tanto como iglesia. Hermanitos, el Señor daba la advertencia. Si no te arrepientes, puedes dejar de brillar. Ya no vas a brillar. O sea, ya no va a resplandecer tu candelabro, menorá. Ya no. Eso resplandece en la oscuridad, pero como iglesia, ya no. ¿Puedo yo quitar tu candelero? Ya no vas a brillar tanto. Verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. O sea, se guardaba de la obra, y en otra parte habla de doctrina de nicolaitas. Esto también lo hemos analizado. Se cuenta extra bíblicamente, hermanitos, de un hermano que sí, al principio era cristiano y se llamaba Nicolás. Pero era tan rebelde, hermanitos,
y tenía tanta labia que jalaba hermanos y los convencía y los torcía, los desviaba, y de ahí se formó la doctrina de los nicolaitas, rebeldes, no sujetos a pastores, ni a apóstoles, ni a ninguna autoridad, y hacían sus propias congregaciones. De ahí los nicolaitas, del hermano Nicolás. Y él se torció, se desvió. Y dice, hermanos amados, verso 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora ya dice a las iglesias. Primero al ángel de la iglesia y ahora a las iglesias. Dice, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Al vencedor. Vencer eso que estorba para que uno esté en el primer amor. ¿Cómo está usted, hermanitos? Yo me miro también, me autoanalizo, me escudriño, claro que sí, hermanitos. Gimo, clamo delante de Dios. Le agradezco por el milagro que ha hecho en mí. ¿Cuál milagro, hermanitos? Yo no le puedo testificar siempre o contar todo lo que me acontece como siervo de Dios. Pero hermanos amados, son tantas cosas. Pero lo maravilloso es que no se me ha ido el amor hacia Dios. Y el amor hacia mis hermanos crece cada día más. Tantas traiciones, me han difamado, me han calumniado. Hermanos amados, los de afuera, con ayuda de alguien de adentro, me han perseguido para matarme. Y hermanitos, tengo a alguien que pues reporta de mis movimientos. Saben a dónde voy, en qué ando, cómo ando, a qué horas entro, a qué horas salgo. Pero la sangre de Cristo me ha cubierto. O sea, me refiero a que tengo tantas luchas. Pero el milagro es que no se ha apagado el amor de Dios en mi corazón. Yo a veces, hermanitos, me escudriño y digo, oh Señor, no me siento bien. No me siento bien, ¿por qué? Porque me han hecho tantas cosas y otra vez yo quiero amar y, o sea, me llego a molestar conmigo mismo. ¿Por qué no reacciono a lo que me hacen? Y es para que hubiera cambiado, ser más duro, más firme. Y hermanos amados, no puedo. Es porque el amor de Dios está en mi interior. Dios lo hace, no yo lo hago. Ahora uno diría, ¿y por qué se molesta, pastor? Eso no es malo. Oh, hermanitos, en la carne me molesto. Porque digo, ya me hicieron una vez, y otra vez un cuchillazo en la espalda, y otra vez una traición. Y sigo amándolos, tratándolos bien, a tal grado que mis oponentes ni siquiera saben que yo sé lo que me hacen. Dios pone ese amor en mi corazón, no yo, hermanitos. Y bueno, me analizo que no haya dejado mi primer amor. Sigo amando, pero eso lo hace Dios. Amén. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por mis hermanitos. No dejen su primer amor. Señor, ellos vivan delante de ti. Hagan las primeras obras como antes. Antes de decepcionarse, antes de caer, antes de endurecerse. Esas mismas obras. Toca el corazón de mis hermanitos y ellos también vuelvan a su primer amor si alguno había dejado ya de amarte así. Guarda a mis hermanitos, líbralos del mal. Están en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Amén.